Se está hablando mucho en estos días del delito de rebelión y el delito de sedición, especialmente por el juicio del 1 de octubre contra los independentistas catalanes. Se está creyendo que la única diferencia que existe entre uno y otro es si hay o no hay violencia. Y en verdad no es cierto, es un poquito más complejo el saber cuáles son las diferencias y qué es cada uno de estos delitos. En este vídeo, los delitos de rebelión y sedición y sus antecedentes. Rush Reward al final de este vídeo. Rush Legal TV, con el deporte juvenil, suscríbete y colabora. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Nuestro Código Penal define el delito de rebelión en el artículo 472, que dice así: son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Y luego enumera una serie de fines, entre ellos declarar la independencia del territorio nacional, o bien sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno, o incluso sustituir un gobierno, sea autonómico o sea nacional, o derogar las leyes y las constituciones. El delito de sedición se describe en nuestro Código Penal como aquellos que, con las mismas finalidades, hacen acciones para obtener los mismos fines sin cometer un delito de rebelión. Por tanto, hay un alzamiento cuya única diferencia es la palabra violencia. ¿Pero a qué se refieren cada uno de estos dos delitos? En realidad se refieren a dos cuestiones distintas. Y lo vamos a entender. El delito de rebelión es un delito que jurisprudencialmente no ha sido interpretado. Por tanto, hay una cierta inseguridad de qué significa esta violencia. El único antecedente y el antecedente más cercano que tenemos aquí en España sobre este delito es el del 23F de 1981, incluso anterior a este Código Penal, pero que fue un alzamiento militar. El Código Penal Militar sí que tiene un artículo que condena como reos de un delito de rebelión a los que se alzaren en armas contra el gobierno o cualquiera de sus instituciones. Y eso es lo que ocurrió, que se alzaron en armas. Entró a Tejero en el Congreso pegando tiros, los militares tomaron algunas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Valencia, pero no hubo violencia. No hubo violencia porque no hubo ningún herido, ninguno, ni en el Congreso de los Diputados, ni en las calles, ni se disparó ningún tiro más que los que disparó Tejero en el Congreso y los disparó al techo, al aire, en una actitud intimidatoria. No nos vale, por tanto, la comparación de violencia o no violencia. Es evidente que las actitudes fueron intimidatorias, pero es que ese delito era alzarse en armas contra el gobierno, y alzarse en armas no necesariamente conlleva alzarse con violencia. El Código Penal, por tanto, tiene que interpretarse de nuevo y tiene que interpretarse qué es la violencia. Hoy en día tenemos un concepto de violencia extenso y tenemos varias clases de violencia. Existe una violencia doméstica, existe una violencia de género, existe una violencia psíquica, existe una intimidación y existe un prevalimiento. Y hay que llegar a diferenciar todos estos conceptos y llegar a acertar qué es lo que quiso decir el legislador cuando puso en este artículo del delito de rebelión violencia. Alzaren violenta y públicamente. Y hay distintas tesis o doctrinas, no jurisprudenciales porque, como os he dicho, no existe ninguna sentencia al respecto, de a qué violencia se refiere. Unos entienden que
La violencia del delito de rebelión es una violencia estructural que forma parte de la estructura del propio delito. Para que nos entendamos de otra forma, por ejemplo, en La Manada. En La Manada hubo un delito de violación o de abusos sexuales cuya diferencia era la violencia. Es decir, si no hubiera habido violencia, estaríamos hablando de un abuso sexual. Y si no, estaríamos hablando de otro delito, que sería el de violación, porque había exactamente violencia. Por tanto, no forma parte de la estructura de los abusos sexuales, sino que forma parte de un tipo agravado. Entonces, igual que si vamos a robar, no es necesario que ejerzamos la violencia contra nadie, la violencia física para robar. Podría bastarnos una actitud intimidatoria para robarle a alguien la cartera, o simplemente un engaño sin utilizar ningún tipo de violencia. Y la violencia en estos casos formaría parte de otro delito. Si le hubiéramos hecho daño, podríamos tener un robo con fuerza, si es daños en las cosas, y si es daños en las personas, además podríamos tener un delito de lesiones, y en algunos casos todo conjuntamente. Por tanto, entiende una parte de la doctrina que la violencia tiene que formar parte necesariamente de esto. ¿Pero qué clase de violencia? Porque fijaros, ese es el artículo 472, pero el artículo 473.2 establece un tipo agravado, una condena mayor que va de 25 a 30 años. Y este tipo agravado dice que si se han esgrimido armas o si ha habido combate entre la Fuerza Armada de su mando y de los sectores leales a la autoridad, o la rebelión hubiese causado estragos en las propiedades de titularidad pública o privada, cortado comunicaciones ferroviarias, telegráficas o de cualquier tipo, o distraído caudales públicos, esto es interesante, de su legítima inversión, las penas serán de prisión de 25 a 30 años, superiores a 25 años. Por tanto, existe un tipo de violencia, de alzamiento en armas, que es un tipo agravado, que no queda incluido dentro de la violencia genérica o la violencia básica que exige el delito de rebelión, sino que es un delito de rebelión más violencia, violencia de tipo estructural. Entonces, hay un sector de la doctrina que, haciendo esta diferenciación, opina que cuando existe una violencia que es estructural propia del delito, entonces hay un delito de rebelión. Y si hay una violencia que no es estructural, que no es propia de este delito, hay un delito de sedición. Por ejemplo, lo que os he dicho, si lo que ha habido son tumultos particulares, tumultos que, si bien eran tendentes a una determinada finalidad, por ejemplo, la finalidad de la separación de un territorio, eran particulares, no existió violencia integrante de la estructura del delito tal y como está concebido. Es una violencia que podría ser castigada si fuera delito. Si hacemos una manifestación, si vamos a romper unos coches, pues un día, y luego vamos a hacer otras cosas otro día, pero en realidad no forma parte de ese mismo momento, de ese proceso. Es un delito en el cual no hay violencia de forma estructural. Le avala la tesis de la existencia de un tipo agravado. ¿Eso qué significa? Que podrían ser condenados por rebelión por el tipo agravado, por ejemplo, si se hubieran esgrimido armas los líderes independentistas. Hay una parte muy interesante que también dice que se han distraído caudales públicos de sus fines, pero se tienen que haber distraído caudales públicos de sus fines legítimos para la independencia. Y están acusados, por un lado, de un delito de malversación y, por otro lado, de un delito de rebelión. Por tanto, no están considerando que esa malversación de fondos fuera para la obtención de la independencia. Probablemente están considerando que ese delito de malversación era particular y era una malversación de fondos utilizados para un referéndum ilegal. Con lo cual, tenemos un pequeño lío. Y es muy difícil llegar a saber quién tiene la razón. Otros opinan que
el elemento de la violencia, puesto que, como os he dicho antes, existe intimidación y prevalimiento, que nuestra ley diferencia cuando quiere diferenciar lo que es la violencia básica, entendida como una violencia física, cuando dice, por ejemplo, el que con violencia o intimidación hiciera determinadas cosas, menciona las dos palabras. Y aquí hay una opinión o una tendencia doctrinal que piensa que si solamente se menciona la palabra violencia, únicamente se refiere a la violencia física y básica, y otra tendencia que entiende que ese concepto de violencia, al solo mencionar la violencia, engloba todo el término de violencia en general: violencia psíquica, violencia física, intimidación, prevalimiento, etc. ¿Qué es lo cierto? Que esa violencia que lo engloba todo es una violencia que, sin embargo, tiene que ser menos que la violencia del tipo agravado. Por tanto, es una violencia que no tiene que haber causado estragos, que es menor a la causa de estragos, que es menor a un alzamiento armado, que es menor a una malversación de fondos, que es menor a cortar vías o carreteras. Por tanto, parece que para algunos la violencia que se exige para el delito de rebelión y que el delito de rebelión se produzca es poca, y es la simplemente básica, porque si no estaríamos hablando de un tipo agravado de rebelión que se castiga con más años de cárcel. ¿Qué es lo cierto? Pues ni idea. Los tribunales tendrán que pronunciarse a qué tipo de violencia se refiere el delito de rebelión y a qué no violencia se refiere el delito de sedición. Por eso os decía que son conceptualmente diferentes. El delito de sedición no se refiere tanto a una afrenta al gobierno, sino se refiere a una afrenta al ordenamiento jurídico, al incumplimiento de las normas, al incumplimiento de las órdenes de las autoridades, al levantamiento de una legislación nueva que encajaría más en lo que ocurrió, siendo cuestiones puntuales los episodios y con independencia de quien ejerciera ese tipo de violencia y el nivel que se quiera dar de valor a la violencia. Es, por tanto, importante entender esa diferenciación: un ataque directo para hacerse con el poder o para separar un territorio a las fuerzas o a las instituciones, o un ataque al ordenamiento jurídico y a la Constitución. El delito de sedición se refiere a ese ordenamiento jurídico. El delito de rebelión se refiere al ataque contra las instituciones. Es un concepto que también queda muy poco claro en los escritos de acusación y en los escritos de defensa. No se fundamenta de una manera clara qué es en ninguno de los aspectos y a quién se está atacando. Simplemente se hace un relato de los hechos. Le queda al tribunal la faena de decir qué es y cómo lo califica. Será la primera sentencia y será la sentencia del Tribunal Supremo sobre un delito de rebelión que tengamos en este nuevo Código Penal que se promulgó en 1985 sin que exista ningún antecedente más que por referencia. Así pues, no es tan sencillo. Las cartas están sobre la mesa. Rise Reward. Os dejo, para los que queráis investigar sobre los antecedentes de los delitos de rebelión y de sedición que existen en España, la sentencia del 23F, que es una sentencia de un tribunal militar por alzamiento. Es interesante, si queréis leerla. Es distinta en su dicción de la dicción que hoy tenemos en las sentencias actuales, porque va siguiendo una serie de consideraciones, que es considerando que y considerando que está probado que, al final se llega a una conclusión. La conclusión fue que se cometió, en este caso, un delito de rebelión por un alzamiento armado no violento. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, suena la campanilla para recibir las notificaciones y pon tus comentarios. Si tienes dudas, intentaremos aclararlos lo más rápidamente posible.